Buenas noches, profesora Sandra. Mi nombre es Carlos Alberto Barrera Ramos y yo le voy a explicar mi TIC. Para esto yo elegí el horno de microondas, el cual fue inventado por Percy Spencer en el año 1945. Se trataba de un científico que estaba investigando diferentes formas de mejorar el funcionamiento del radar para una empresa llamada Raytheon. Sin embargo, la conclusión a la que llegó una mañana cualquiera no se la podía esperar de ninguna de las maneras. Se encontraba trabajando rodeado de magnetones, esto es, unos dispositivos que transformaban la energía eléctrica en microondas electromagnéticas. Para los profanos en la materia, un breve resumen: se trata de un instrumento que servía para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades. Percy Spencer, un día de trabajo, portaba en sus pantalones una barra de chocolate que quería comerse a la hora del almuerzo. Dicha jornada vio frustradas sus metas culinarias al percatarse de cuando se acercaba al magnetón la comida se calentaba y el chocolate se derretía. Percy Spencer comenzó a probar qué sucedía si acercaba otros alimentos a la zona del magnetón, así que decidió realizar un experimento con un huevo y un cuenco de maíz. Las consecuencias es que el huevo se cocinó a la perfección y el maíz se convirtió en palomita. Percy Spencer había descubierto que la exposición a microondas electromagnéticas de baja intensidad calienta los alimentos. Fabricó el primero en los meses posteriores y en 1947 se puso a la venta. Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas generalmente entre 300 MHz y 300 GHz, que supone un periodo de oscilación de 3 a 33 y una longitud de onda en el rango de 1 metro a 10 milímetros. Otras definiciones, por ejemplo, las de los estándares IEC 650 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 30 GHz, es decir, longitudes de onda de entre 30 centímetros a 10 milímetros. El rango de los microondas está incluido en las bandas de radiofrecuencia, concretamente en las de UFE, frecuencia ultra alta, que es de 0,3 a 3 GHz. La frecuencia super alta es de 3 a 30 GHz y la frecuencia extremadamente alta es de 30 a 300 GHz. Otras bandas de radiofrecuencia incluyen ondas de menor frecuencia y mayor longitud de onda que los microondas. Los microondas de mayor frecuencia y menor longitud de onda en el orden de milímetros se denomina ondas milimétricas. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de un microondas donde nos da sus partes y cómo se llaman. ¿Cómo funciona un microondas? Funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de las microondas en torno a los 2.5 MHz o 2.5 GHz. Básicamente, el microondas funciona mediante la generación de ondas de radio de alta frecuencia. Las ondas de radio en este rango son absorbidas por el agua, las grasas y los azúcares presentes en los alimentos en un proceso llamado calentamiento dieléctrico, conocido también como calentamiento electrónico, calentamiento por RF, calefacción de alta frecuencia como la diatermia. Muchas moléculas son dipolos eléctricos, o sea, son moléculas con una carga positiva
parcial en un extremo y una carga negativa parcial en el otro, y por tanto estas moléculas intentan alinearse con el campo fluctuante generado por las ondas. Sin embargo, la dirección del campo magnético se invierte 2.500 millones de veces por segundo, ya que son ondas de 2.500 MHz, por lo que cuando se alinean con una onda deben volver a rotar para alinearse con la siguiente. Este procedimiento realizado por millones de moléculas simultáneamente unas 2.500 millones de veces, por resultado, como decíamos antes, lo que se conoce como calor, que no es más que la excitación masiva de las moléculas de un compuesto. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de determinada sustancia en una unidad de temperatura. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Pueden interpretarse como una medida de inercia térmica. Es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema. Por ello es característica de un cuerpo o sistema particular. ¿Cómo los hornos de microondas cocinan los alimentos? Bueno, tenemos que el magnetrón dentro del horno convierte la corriente eléctrica del enchufe de la pared en ondas de radio bien cortas, aproximadamente de 4 pulgadas de cresta a cresta. Estas son transferidas a una frecuencia de 2450 MHz desde el magnetrón del horno. A dicha frecuencia, la corriente eléctrica es absorbida rápidamente por agua, grasas y azúcares, resultando en una vibración rápida y en altas temperaturas que crucen los alimentos. Se denomina a las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se sitúa entre 30 GHz y 300 MHz en el espectro electromagnético, correspondientes a la longitud de onda de 1 metro a 1 centímetro, respectivamente, para no interferir con los sistemas de telecomunicación. Los microondas domésticos e industriales. Los microondas domésticos e industriales operan a una frecuencia de 2.45 GHz, que es 12.22 centímetros. Por otra parte, la cantidad de energía transmitida directamente por la irradiación microondas posee un valor muy bajo, que es 0,13 calorías/mol, por lo que el calentamiento con microondas no se puede explicar por procesos de convección o conducción, como en el caso de la calefacción convencional. En realidad, la calefacción por microondas es un calentamiento dieléctrico. Los mecanismos principales por los cuales la componente eléctrica de la radiación microondas interacciona con la materia, comunicando energía a los átomos y las moléculas. Tenemos aquí lo que es la rotación dipolar, que esta es al igual que una aguja imantada de una brújula, que se alinea con el campo magnético de la Tierra, apuntando el polo sur de la aguja hacia el polo norte magnético. Las moléculas que tienen dipolos permanentes o inducidos se alinean con los campos eléctricos, de forma que el dipolo se opone a la dirección del campo eléctrico. Esto quiere decir que la parte más positiva del dipolo se orientará hacia la parte más negativa del campo y viceversa. Dicha orientación será tanto más perfecta cuanto más intenso sea el campo eléctrico externo. En el límite tendríamos todas las moléculas alineadas en impecable formación militar, con tan solo unos pequeños movimientos de agitación térmica.
Pero eso es lo que sucede cuando el campo eléctrico es constante. En el caso de la radiación electromagnética, el campo eléctrico oscila con el tiempo, de forma que en un instante determinado apunta a su extremo negativo en una dirección, en otro se anula y en el siguiente lo que apunta a su extremo es positivo. Tenemos igual lo que es la conducción iónica, que es cuando los átomos y moléculas cargados, lo que se conoce como iones, tienden a moverse en los campos eléctricos, de forma que los iones positivos se dirigen al extremo negativo del campo, mientras que los iones negativos se dirigen hacia el positivo. Este fenómeno aparece, por ejemplo, en la electrosis del agua y en otros procesos electroquímicos como el cromado o el dorado de metales. De nuevo, la situación se complica cuando el campo eléctrico es oscilante. Si en un instante determinado los cationes van a la derecha y los aniones a la izquierda, en el instante siguiente se invierte la situación. Y bueno, después de haber realizado una buena investigación y recolectar información de internet, pude realizar dos opiniones contrarias con cierto fundamento, pero que a lo largo del trabajo se fue viendo que el efecto que producen los microondas es calentar los alimentos poniendo en movimiento las partículas de líquido que se encuentran en el interior de los mismos, y que hasta que no se demuestre lo contrario, este simple movimiento de las partículas no produce ningún tipo de mutación. Lo que puede llegar a pasar es que se pierdan algunas de las vitaminas propias del alimento, pero esto sucede porque éstas mueren al enfrentarse al calor y no por otro motivo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.